Coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola Daniel, sí, gracias. Buenos días con todos. Esta semana las bolsas, como mencionaste, han cerrado al alza. El S&P 500 en Estados Unidos y el Stock 600 de Europa han subido 3% respecto al cierre de la semana anterior. La bolsa de Shanghái también subió 1,37% y el índice Lima 25 en 1,08%. Ahora, estos resultados positivos estuvieron impulsados por fundamentos como las reaperturas de las economías, el optimismo por el desarrollo de una nueva vacuna para el COVID, esta vez por parte de la empresa Novavax, y expectativas de mayores estímulos monetarios y fiscales. No obstante, las ganancias se vieron atenuadas un tanto por las tensiones entre Estados Unidos y China relacionadas a la nueva ley de seguridad en Hong Kong y la incertidumbre que había generado esto a lo largo de la semana, aunque la respuesta que dio Trump el día viernes de eliminar el tratamiento especial de Hong Kong fue tomada positivamente por los mercados, ya que no estableció aranceles ni restricciones a las importaciones u otra medida que hubiera escalado en una mayor confrontación comercial con China y que hubiera puesto en peligro el acuerdo fase 1. Ahora, ¿qué implica una eliminación del tratamiento especial de Hong Kong? Había que recordar que las relaciones entre Estados Unidos y Hong Kong se enmarcan en el Acta Política del año 92 y estipula un régimen de aranceles preferenciales y libre comercio de tecnologías con Hong Kong, siempre y cuando mantenga la soberanía y autonomía de China. Por lo que eliminar el tratamiento especial de la zona podría abrir la posibilidad de que Estados Unidos controle exportaciones de tecnologías o establezca aranceles al mismo nivel que los que le aplica a China. Y eso probablemente afectaría a Hong Kong, pero no habría un impacto crítico en la recuperación de Estados Unidos o de China, lo que esto tranquilizó a los mercados. Bueno, aparte indicó que terminaría su relación con la OMS y bueno, se sumaría a esto otras retiradas de organizaciones como la UNESCO, el Acuerdo de Cambio Climático, entre otros, ¿no? Eh, por otro lado, también Powell, el presidente de la Fed, habló el día viernes y dijo que el riesgo más grande que podría enfrentar la economía estadounidense sería un rebrote del coronavirus, que podría minar la confianza en la población o descarrilar una recuperación. También remarcó que en unos días iniciaría el ya anunciado programa de préstamos para pequeñas y medianas empresas, así como préstamos a estados y condados y otras ciudades. Y bueno, los inversionistas están a la espera también de más luces sobre un reinicio en la compra de bonos, aunque esto se daría ya el día de la revisión de tasas, el día 9-10 de junio. Quien también celebra esta semana fue esta vez la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien dijo en un foro para jóvenes europeos el día miércoles que la economía de la eurozona caería entre 8 y 12%. Hay que recordar que a finales de abril, la presidenta del Banco Central Europeo dijo que la economía caería en el escenario suave 5%, 8 en el medio y 2 en el más grave. Y bueno, advirtió que este escenario suave ya quedaría obsoleto. Finalmente, la Comisión Europea también propuso un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, los cuales 500.000 millones serían subvenciones, o sea, transferencias, mientras que el resto serían préstamos financiados con emisiones de bonos hasta en 30 años, siendo Italia y España los principales beneficiarios. Ahora, es una propuesta, queda pendiente obviamente la negociación, y bueno, tenemos una Europa dividida. Por un lado están Italia, España y Francia que desean subvenciones, abogan por transferencias, mientras que Alemania y Holanda se abogan ya por los préstamos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y bueno, esta semana también se reportaron indicadores comerciales y de expectativas en Alemania y Estados Unidos, principalmente. Por el lado de Alemania, los índices de expectativas y de confianza empresarial para mayo tuvieron resultados mejores que los esperados y evidencian un optimismo hacia el futuro, en línea con la reapertura de la economía. Por otro lado, se reportó un deterioro en la situación actual del país al primer trimestre y una caída en las ventas minoristas de abril, aunque esta caída fue un tanto menor que la esperada. Por el lado de Estados Unidos, la data del PBI preliminar muestra una caída de 5% en el primer trimestre. Es un tanto por debajo de lo esperado. Esta semana también otros 2.1 millones de estadounidenses acudieron a pedir sus seguros de desempleo y con eso acumulan ya más de 40 millones de estadounidenses desempleados desde el inicio de la crisis. Asimismo, los índices de confianza del consumidor para mayo fueron menores que lo esperado, lo cual sugiere una ligera incertidumbre hacia el futuro por el lado del público. Los inventarios de crudo crecieron más que lo previsto, aunque no tuvo impacto significativo en el precio del petróleo. Asimismo, hubo resultados mixtos en el mercado inmobiliario, con ventas de viviendas nuevas que crecieron más que lo esperado, perdón, sí, creció más que lo esperado, mientras que las de viviendas
pendientes cayeron más que lo previsto. Ahora, todos estos resultados podrían reforzar la necesidad de mayor estímulo fiscal y monetario por parte de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y bueno, todos estos acontecimientos también influyeron en los commodities. Esta semana los metales cerraron al alza, el oro en 0.42% respecto al cierre del viernes pasado y ubicándose por encima de los $1.750 por onza troy. Y el cobre subió en 2.01%. Ahora, en esa oportunidad, el oro se vio favorecido por la incertidumbre generada por las tensiones entre Estados Unidos y China sobre Hong Kong, que al final se sobrepusieron a la toma de beneficios, a la mayor demanda de dólares y de activos riesgosos por los inversionistas a inicios de la semana. Mientras que la reapertura de economías, el optimismo por el desarrollo de la vacuna y medidas de estímulo determinaron el avance del cobre, pese a las tensiones políticas que ya hemos mencionado. Finalmente, por el lado empresarial, la empresa Tech Resources anunció el día miércoles el reinicio de operaciones de Antamina y espera que alcance su máximo nivel de producción hacia el tercer trimestre de este año. Eso sería todo por commodities, Daniel. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, de hecho ha sido una semana positiva también para los commodities, como mostramos. Y que bueno, ha tenido impacto en algunas compañías, en las cotizaciones de unas compañías mineras aquí en nuestro mercado, ¿no? Sobre todo el oro, que está, bueno, en máximo casi 7 años, lo cual, bueno, como sabemos, todo beneficia básicamente a Buenaventura, aunque esta empresa es sobre todo una polimetálica, ¿no? Ya no es tanto una productora de metales preciosos. Ahora, la siguiente, lo que corresponde es continuar con la parte del mercado local, donde, bueno, nuevamente vamos a repasar el tema, más allá del coronavirus, entramos en lo que comentábamos la semana pasada también de la reactivación, de algunas estimaciones de cómo va a ir el PBI en este año, ¿no? Y aquí Katy nos va a comentar básicamente esto y algunos otros factores que hayan ocurrido durante esos días. Así que, hola Katy, por favor, coméntanos lo que ha pasado en esta semana. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días con todos. Vamos a continuar con la sección de mercado local. Empezamos con el primer bullet, que es una de las noticias más recientes, donde el FMI aprobó una línea de crédito flexible para el país por $11,000 millones por un periodo de 2 años de duración, que solo se usaría si un choque externo disminuyera significativamente nuestra posición internacional. Esta línea fue otorgada gracias a nuestros fundamentos macro sólidos y la larga trayectoria de políticas adecuadas que se han venido implementando y vienen implementándose también. Recalcar que esto fue solicitado por las autoridades peruanas para poder hacer frente a la situación actual. Como dato, países como Colombia y México cuentan también con un acuerdo similar y próximamente accedería a Chile. En el segundo bullet tenemos que el MEF durante la semana aprobó modificaciones al programa Reactiva Perú. Estas modificaciones básicamente buscan aumentar el monto máximo de los créditos otorgados a las empresas beneficiarias, además de que se modificó las condiciones de acceso a estas. Ahora la garantía cubrirá el equivalente a 3 meses de ventas. Anteriormente solo era 1 mes. Y para microempresas, el límite de garantía será el monto equivalente a 2 meses de deuda. El total de los créditos que se garantizarán se mantiene en el máximo de 10 millones que fue inicialmente. Aún no se ha especificado si las compañías beneficiarias en el primer tramo del programa pueden volver a repetir el plato en esta segunda extensión del programa. Para hablar un poco del tema del COVID, me olvidaba de ese punto. En cuanto a la evolución del coronavirus, como vemos en los gráficos inferiores, aún se puede ver una clara tendencia alcista. Ya se registran cerca de 150,000 casos. Todavía no hay señales certeras de que nos encontremos en la meseta y mucho menos que la curva está en caída. Además que a esto se suma que el RO aún se encuentra en niveles de 1.1. Bien. Sí, seguimos en la 15ª subasta del programa Reactiva Perú. El BCR asignó 136 millones de soles, 136 millones de soles, perdón, a una tasa de interés de 2.72%. Ya en suma se ha venido colocando
27.641 millones a una tasa promedio de 1.1%. En el otro programa, que es el FAEMIPE de COFIDE, ayer se realizó la tercera ronda de subastas, donde se logró colocar 139 millones a tasas de interés menores de 4%. En total, ya con esto se viene colocando 440 millones. En el siguiente bullet podemos apreciar que ayer, en la reunión semanal de Macrocónsul, presentaron sus nuevas proyecciones ajustadas en base a los cambios del performance de la economía local y global, donde la variación anual del PBI al 2020 y 2021 serían de una contracción de 11.8% y un recupero de 8.9%, respectivamente, en un escenario optimista. Este escenario optimista está en función de que las políticas implementadas den resultados y se pueda contener el coronavirus. Además, en un escenario negativo, donde, por ejemplo, podría suceder el rebrote del virus, la actividad económica al 2020 podría contraerse en 16.1% y al 2021 se recuperaría en 5.2%. Un breve comentario para cerrar esta sección. Esta semana, si bien no salieron datos específicos de la situación actual del plan de reanudación de las actividades económicas, es importante mencionar que la última cifra de la caída de la demanda eléctrica fue de 20.4%, menor a las anteriores caídas registradas. Es importante mencionar esto porque esta cifra nos da una señal de la recuperación de la actividad económica, claramente a un ritmo lento y desordenado de cierta forma, y es muy probable que siga esta línea, dado que los procesos de reapertura están siendo bastante engorrosos e incluso llegan a ser costosos, en especial para las MIPES. Entonces esperamos que en los próximos días las autoridades brinden más detalles de lo que sería la fase 2 del plan de reapertura para poder comentar en nuestro siguiente webinar y poder compartirlo, ¿no? Gracias, eso sería todo por mi parte. Listo, gracias, Katy. Sí, de hecho es lo que más va a tomar relevancia en estos días y lo que vamos a comentar, de hecho, en el seminario del 13 de junio, ¿no? De cómo va la reactivación, porque eso finalmente impacta a las compañías de nuestro mercado y las cuales, algunas de ellas forman parte de nuestro portafolio recomendado de renta variable, ¿no? Entonces eso lo vamos a analizar más a detalle también en el seminario. Y lo que continúa es comentarles sobre las noticias corporativas. Como les había adelantado la semana pasada, en realidad ya básicamente todas las empresas han reportado resultados, salvo unos casos muy particulares. Y esta semana, por ejemplo, reportó UNACEM sus resultados a nivel consolidado. Eso lo vamos a comentar en un par de minutos con mayor detalle. Luego, lo que resalta es, por el lado de IFS, se publicó, bueno, la nueva clasificación de Fitch, donde básicamente se sustenta la reafirmación de su calificación de largo plazo, y también se sustenta el cambio en la perspectiva de estable a negativa, ¿no? Lo cual se entiende porque ellos mismos comentan los crecientes riesgos que hay derivados del impacto económico que va a tener la pandemia en nuestro país, ¿no? Definitivamente, como estamos viendo, hay proyecciones ya que van, la gran mayoría, que se estima una caída mayor al 10% en este año, y que esto llega hasta más del 16-17%. Bueno, el rango es bastante amplio, pero definitivamente la caída va a ser muy alta, ¿no? Va a ser muy, muy fuerte. Entonces eso definitivamente va a impactar en los beneficios de las compañías financieras, ¿no? Y luego, lo último, sobre noticias, está el caso de Trevali, de que reportó, bueno, presentó una actualización respecto a lo que comentábamos del waiver que le otorgaron sus prestamistas respecto a los covenants que mantiene por su línea de crédito. Y esto también lo vamos a comentar con un poquito más de detalle en un par de minutos sobre este caso en particular de Trevali. Entonces, lo que sigue es mostrarle el top 5 de la semana. Durante la semana, en realidad, ha sido una semana bastante mixta, con algunas acciones subiendo más de 5%, como Farcor, Aceros Arequipa y Minsud. En principio no hay ninguna noticia particular sobre ellas, solo que, bueno, Ferricor se va a ver beneficiada por la reactivación, en primer lugar, de la parte de minería, donde representa más del 50% de sus ingresos, y por eso estamos viendo que se está comportando muy bien la acción, que forma parte de nuestro portafolio recomendado también, por cierto. Y en la parte negativa, bueno, están
Algunas mineras como Morococha y Atecocha. Atecocha ya comentamos el caso particular que es, debido a vivir el patrimonio negativo. Eso se tiene que resolver en la junta de accionistas, habrá que ver qué se decide. Si se capitaliza pérdidas y luego viene ampliación, podría ocurrir. Pero bueno, esto ya se va a determinar en la Junta General de Accionistas, ¿no? Y luego, bueno, el caso de Relapasa, también lo hemos comentado, es una empresa bastante endeudada y cuyo negocio hoy en día no genera beneficios, ¿no? Por eso es una acción en una empresa en la cual también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero bueno, básicamente esos son las principales movimientos durante la semana. No hay una noticia muy particular en el caso de estas que explique ello. Básicamente, por el lado del sector construcción, se está notando ya recuperación. Como ven ahí, las tres principales de las que más han subido son de ese sector. Y la que más nos gusta de las que se muestra es Ferreycorp, porque comentaba que está incluida en la parte de la fase 1 con la reactivación de la minería y de los grandes proyectos de infraestructura. No depende en sí de la parte de autoconstrucción que es básicamente informal, ¿no? Entonces, luego de ver esto, vamos ya a pasar al comentario por empresas, donde como siempre vamos a comentar dos de ellas. La primera es una SEM, que como les había indicado ha presentado sus resultados el lunes. Y aquí, bueno, básicamente vamos a presentar lo que la compañía comentó en la conferencia de resultados que realizó para analistas. Y aquí nos va a ayudar Keren y nos va a comentar lo más relevante que se comentó en esta conferencia. Así que, hola, Keren, por favor, coméntanos. Hola, gracias. Con respecto al último conference call de UNACEM, la construcción entera de cemento disminuyó en un 15.6% respecto al primer trimestre del 2019, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística. Y en el sector energético se experimenta una reducción del 5.6% de su demanda. Con respecto a la crisis actual debido al COVID, países como Ecuador, Colombia y Chile están tomando medidas similares a las de Perú, lo cual afecta los resultados de UNACEM. Los ingresos consolidados del primer trimestre fueron de 905 millones de soles, siendo 8.9% más bajo que en el primer trimestre de 2019. Esto se explica principalmente por la disminución de cemento, mezcla, ready mix y volumen de energía vendido en Perú. También un menor volumen vendido en Ecuador y menor volumen de ready mix vendido en Chile. Sin embargo, las ventas de Chile muestran mejores resultados. El EBITDA consolidado fue de 208 millones de soles, 9% más bajo que el primer trimestre de 2019. El margen EBITDA fue de 31.6%, menor, explicado por la pandemia que afecta a los países donde UNACEM opera. En Perú, los despachos de UNACEM registrados fueron de 1.1 millones de toneladas, con una disminución de 16.5% respecto al primer trimestre de 2019, y disminuyó 23.4% comparado con el cuarto trimestre del 2019. Esto es explicado principalmente por el cierre de emergencia debido al COVID. También se han adquirido deudas para asegurar el capital de trabajo en los próximos 2 años hasta que la economía de Ecuador se restaure. Adicionalmente, se está trabajando con los bancos para evaluar los covenants que necesitarán en los próximos años. Están evaluando dos escenarios, ¿no? Un escenario optimista y un escenario pesimista. También, sin embargo, su principal problema no es la liquidez, sino la reducción temporal en el EBITDA, lo cual impactará en sus ratios de apalancamiento. Respecto a las operaciones, no se han parado y se han despachado los cementos a las mineras, y la última semana se ha despachado a los clientes retail. Además, se espera que se retomen los proyectos en el sector privado, como los proyectos de vivienda, Mina Justa y Toromocha. Con respecto al sector público, también se esperan que las inversiones en los proyectos de construcción incrementen con el fin de crear nuevos trabajos temporales para reactivar la economía. Esto probablemente se daría en el tercer o cuarto trimestre de este año. Con respecto al mercado de Arizona, este está creciendo debido a los proyectos de construcción como vivienda. Este incremento es tanto en volumen como en precios en el negocio de cemento.
lo cual se ha dado un incremento del 22% con respecto al primer trimestre de 2019. En el negocio de Redimix se tiene un importante incremento del 30%. Además, se espera que los resultados del segundo trimestre sean mejores con respecto al primer trimestre. Gracias, eso sería todo por mi parte. Ok, gracias, Keren. Sí, en realidad la compañía ha resultado bastante que va muy bien la parte de Estados Unidos, ¿no? La subsidiaria Drake va muy bien ese mercado, no ha tenido mayor impacto por la pandemia, pero bueno, obviamente la parte más representativa es Perú y Ecuador, y allí sí se ha visto impacto en la reducción de despachos, pero bueno, la compañía indica que ya la operación en planta se ha retomado y ya ha empezado a despachar sobre todo a clientes industriales, mineros, por ejemplo, y donde sí esperan que retome un poquito más de tiempo la reactivación es la parte de la autoconstrucción, como comentamos nosotros en su momento, ¿no? Entonces, bueno, estamos siguiendo de cerca a UNACER. No obstante, como ustedes saben, no está en el portafolio básicamente por la posición de deuda elevada que mantiene, y ello se ha visto, se ve reflejado en que han tenido la necesidad de conversar con los bancos para recurrir a ciertos waivers en sus covenants también, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores por los cuales preferimos por el momento mantenernos al margen de esta acción para nuestro portafolio. Y la siguiente compañía que vamos a comentar es el caso de Trevali. Trevali lo hemos comentado ya, bueno, en algunas oportunidades. No obstante, no llegamos a comentarles el call que se realizó, esto hace una semana aproximadamente, porque priorizamos otra compañía, y bueno, pero no obstante, eso sí, tengo que comentarlo, este tipo de comentarios sí los compartimos para los que forman parte de nuestro club de inversión, ¿no? Para ellos sí compartimos de forma recurrente los comentarios sobre distintas conferencias que realizan las compañías, pero bueno, acá lo vamos a comentar con unos pocos días de retraso, pero que igual es una información bastante relevante y que está muy relacionada con lo que ha publicado este hecho de importancia que publicó la compañía ayer viernes, ¿no? Que está vinculado con sus covenants. Entonces acá primero nos va a ayudar Paulo, que nos va a comentar básicamente lo principal que se discutió durante esta conferencia que realizó la compañía. Hola Paulo, por favor, comenten. Hola Daniel, buenos días con todos. Respecto al Conference Call de Trevali, voy a comentar 3 puntos que me parecieron los más relevantes. El primer punto, que es en lo que estuvo centrado la mayor parte del conference, es respecto al programa T90, que básicamente es un programa de reducción de costos integrales donde el objetivo es reducir los costos, all-in sustaining cost, en la producción de zinc a $0.9 por libra. Tuvieron buenos avances estos últimos trimestres y esperan poder cumplir su objetivo a principios de 2021. De hecho, esperan que esta reducción de costos, junto con la reducción de costos de capital y gastos de exploración, les ayude a mejorar su tendencia en posición de caja, su liquidez. El segundo punto es respecto a los covenants. La empresa sostuvo que está conversando con sus prestamistas para llegar a una solución respecto al financiamiento a corto plazo. De hecho, en ese momento tenía un acuerdo para posponer estos requerimientos hasta el 31 de mayo. Recordemos que este conference fue hace una semana y media más o menos y que recientemente este último viernes se anunció que consiguieron una nueva ampliación hasta el 30 de junio, por lo que tienen un nuevo espacio ahí. A su vez, la empresa está explorando distintas fuentes de capital para mejorar su posición financiera, como por ejemplo el programa de préstamos del gobierno de Canadá. Y ya para cerrar, un punto que va relacionado al primero es que se está manteniendo el capital de sostenimiento en un monto aproximado de 30 millones en línea con los periodos anteriores, lo que es bueno ya que nos dice que la empresa ha dejado de invertir. En general, el conference estuvo bastante centrado en el tema de la reducción de costos, por lo que queda estar bastante pendientes cómo se desarrolla esto y en particular ver cómo le va con los plazos para cumplir con sus covenants. Esto sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Ok, gracias Paulo. Sí, en realidad, como comentas, se centraron en su programa que tienen de reducción de costos a 90 centavos por libra de zinc. No obstante, hay que tener muy claro de que hoy en día, como les he comentado antes también, la compañía está en manos de los bancos, en la voluntad de los bancos de seguir ampliando esos covenants. Le han dado un mes más. Lo más probable, como todos creo estamos al tanto, si es que el precio del zinc se mantiene más o menos en estos niveles, es que nuevamente no van a cumplir el covenant, por lo tanto están a la disposición de que hagan una nueva ampliación. Y ahora hay que ver hasta qué punto pueden seguir negociando esto con los bancos, ¿no?
donde sí resaltan es que tienen esta oportunidad de pedir un préstamo al programa LIF del gobierno de Canadá. Se podría hacer un símil a lo de Reactiva Perú, aunque este programa está dirigido a compañías grandes de Canadá. Indicaron que podrían estar evaluando aplicar este tipo de programa, pero bueno, todavía no estaba definido, ¿no? Lo cual les daría cierta liquidez para ir salvando, para ir dándoles cierto oxígeno, ¿no? No obstante, nuevamente, para eso también compartimos aquí una pequeña tabla en la parte inferior izquierda, donde pueden ver de que la compañía en el primer trimestre ha perdido más de 16 millones en el trimestre a estos precios. Por lo tanto, si el precio del zinc se sigue manteniendo igual por debajo de $1 por libra, la empresa no va a generar un dólar, y por lo tanto no puede afrontar sus obligaciones financieras, ¿no? Entonces ese es el principal problema de la compañía. Y por ello, nuevamente, es que esta empresa también está al margen de nuestro portafolio recomendado, ¿no? Entonces, ya para concluir, bueno, este es el calendario de la próxima semana. De hecho, lo que resalta es el PMI que va a publicar China, manufacturero y de servicios. Esto, de hecho, va a mover a los metales y por ende también a los mercados, ¿no? Sobre todo al nuestro, que tiene bastante influencia. Entonces hay que estar atento a esos datos que se publican entre domingo y lunes y martes, que van a ser bastante relevantes, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, como siempre mostrarles el calendario de actividades. Recuerden que el próximo sábado tenemos un masterclass que es gratuito de portafolios de inversión. Vamos a enviar la invitación por correo, también para que la tengan a la mano. Luego el 13 se va a realizar nuestro seminario de oportunidades de inversión, que ahora lo vamos a hacer de forma trimestral, que tiene un costo de 50 soles. Eso también, esta invitación la enviamos por correo. Y aquí, bueno, como ustedes, algunos que ya han participado probablemente, hacemos un análisis más a profundidad de la parte macro con relación y su impacto en la Bolsa de Valores de Lima, y presentamos la actualización de nuestro portafolio, ¿no? Si es que hay algún tipo de movimiento en pesos, o si se agrega o si se retira alguna acción, ¿no? Ese es básicamente el objetivo del seminario, presentar oportunidades por la coyuntura como la observamos actualmente de mercado. Y finalmente, bueno, el 20 de junio también empieza nuestro cuarto módulo, que es de gestión de portafolios de inversión, ¿no? Para los que quieran seguir capacitándose para aprender a invertir en bolsa de acá. Bueno, se ve básicamente cómo se hace la construcción de portafolios en base a la teoría de Markowitz, y también se ven, de hecho, indicadores de rentabilidad ajustada por riesgo, ¿no? Básicamente. Y esto también lo compartimos por correo. Y lo último, antes de pasar a la parte de preguntas, era nuevamente recordarles que por correo también les mandamos una breve encuesta. Y esto, bueno, de hecho nos sirve para seguir mejorando en lo que presentamos durante los webinars, y sobre todo en esto principalmente. Y por eso les solicitamos su apoyo para completarlo en esa encuesta anónima, ¿no? Para que nos puedan apoyar en ello y seguir mejorando esto que brindamos de forma gratuita. Entonces, voy a pasar ahora a la parte de consultas. Tenemos unos 10 minutos. A ver, un segundo, voy a ver las consultas en el chat. A ver, primero nos comenta Jonathan si pudiera recomendar una acción de banco, ¿cuál sería? Bueno, Jonathan, si has visto nuestro portafolio recomendado, allí está Credit Corp, que es el holding. Preferimos tener exposición al holding porque incluye unos negocios muy buenos, como es sobre todo el de Prima FP. Obviamente en este último trimestre, ha tenido un mal resultado, impactado sobre todo por la parte de la caída en las inversiones, pero en un escenario normalizado, esta empresa, esta subsidiaria a Prima, genera ROEs por encima del 25-30%, por lo cual es un negocio excelente, ¿no? Y por eso preferimos tener exposición al holding en sí, y no de forma particular en un banco, porque creemos que el holding puede generar mucho más valor, ¿no? Teniendo también exposición a la parte bancaria, obviamente. Entonces, por eso preferimos Credit Corp. Y de los bancos, bueno, en realidad todos se van a ver afectados. El banco quizás con menos exposición es Scotiabank, porque tiene mucho más peso en la parte corporativa y hipotecario.
mientras que Interbank, por ejemplo, tiene mucho peso en la parte de retail con créditos de consumo. Entonces, esa es la principal diferencia, pero no obstante, como te reitero, preferimos tener posición al holding de Credit Corp, ¿no? Que incluye al banco de crédito. Luego Fabricio me está consultando por la diferencia entre las acciones de renta variable frente a la economía actual. Sí, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Se ve claramente en Estados Unidos cómo los índices americanos básicamente ya se han recuperado en V, mientras vemos que sigue habiendo tasas elevadas de desempleo, y no se tiene muy claro la caída en el PIB que va a tener Estados Unidos, ¿no? Sí, hay una clara diferencia, sobre todo en el mercado americano. Esto no se ha visto, esa repercusión tan fuerte no se ha visto ni en el mercado europeo ni en nuestra bolsa, por ejemplo. Claramente nuestro índice está todavía con un 24% en rojo en el año. Entonces, pero esto lo vamos a comentar con más detalle durante el seminario del 13 de junio, cuáles son nuestras perspectivas y cómo esto puede impactar finalmente a nuestras recomendaciones. Luego, Rafael nos está consultando que si tuviéramos que elegir una acción para especular comprando ahora y para vender en diciembre de 2020, ¿cuál sería? Ahora, esa es una pregunta bastante complicada, y acá, como tú sabes, Rafael, en este webinar no es que demos recomendaciones de inversión de forma específica, pero bueno, lo que yo resalto es justamente de tu pregunta es la parte especular, porque como deben saber varios, si es que yo compro hoy en un horizonte en diciembre de 2020, en un horizonte de 6 meses, obviamente estoy especulando, no estoy invirtiendo. Ahora, si quisieras especular, bueno, en nuestro portafolio, si es que todo va bien, toda la reactivación va perfecto, y no hay ningún tipo de, por ejemplo, una nueva ola, que se tenga que volver a una nueva cuarentena, etc., la acción que está más castigada en nuestro portafolio es Ferricorp. Creo que hay un upside de aproximadamente un 70%, con un horizonte de 12 a 18 meses. Así que si es que todo va perfecto, probablemente el que tiene más potencial es justamente Ferricorp, ¿no? No obstante, nuevamente resaltar la palabra especular de tu pregunta, es clave, muy claro, muy claro, de que con ese horizonte de 6 meses vas a especular, y por ello vas a asumir riesgo, ¿no? Porque es probable, puede ocurrir, de que haya un tipo de rebrote y que todo esto termine llevando a que la compañía eh, nuevamente tenga ciertas restricciones para su operación comercial normal. Entonces eso la terminaría perjudicando. A ver, la otra pregunta que nos hacen es respecto a una SEM. Una SEM, bueno, como estaba comentando, no está en el portafolio básicamente porque es una compañía que está bastante endeudada, tiene ahí exposición al tipo de cambio, le perjudica una alza en el tipo de cambio, y está muy expuesta nuevamente a las restricciones que puedan ocurrir o puedan resurgir en Perú y Ecuador, ¿no? Sobre todo en Ecuador, que está en un momento bastante complicado, y por eso que justamente comentaba Keren de que la compañía ha tomado deuda por 2 años para asegurarse capital de trabajo por ese periodo de mediano plazo, ¿no? Entonces las perspectivas son un poco negativas en ese país, y eso puede terminar perjudicando obviamente la actividad comercial de una SEM, ¿no? Entonces por ello estamos al margen de la compañía para nuestro portafolio. Luego José Luis, ya para ir culminando, nos pregunta por el ingreso concursal de la TAM, si cree que puede darse un efecto LATAM, o si podría poner mayor medida de crecimiento. Sí, bueno, el indicador comenta que este PBI manufacturero va a ser clave, porque va a mover básicamente los metales y ayuda principalmente a nuestra bolsa, ¿no? Cuando te refieres a efecto LATAM, bueno, hay que ver muy claro, esto se está viendo, de que las primeras empresas que están cayendo son las que están muy endeudadas, y las que tienen un modelo de negocio frágil, ¿no? Como son las aerolíneas, que son intensivas en capital, tienen que invertir mucho CAPEX, y tienen bastante apalancamiento operativo, lo que comentamos en el seminario anterior, el cual significa que tienen altos costos y gastos fijos, ¿no? Entonces, estas son las primeras empresas que están cayendo, es lo que se estimaba, lo que comentamos también en el seminario anterior, y por lo tanto nuestra recomendación es mantenerse al margen justamente de estas compañías que pueden estar muy endeudadas y que tienen altos costos o gastos fijos, ¿no? Para evitar este tipo de efectos ya en el lado más negativo, que sería una declaración de quiebra o liquidación.
Entonces, y ya para terminar, nos consulta Jonathan si es que recomienda invertir ahora en la BBL, buscar las elecciones, y Eddie también nos está consultando en qué fecha se analizará si se queda, pasa a ser mercado frontera la BBL. A ver, para la consulta de Jonathan, nosotros creemos que hoy hay buenas oportunidades, el mercado lo está ofreciendo, todavía el mercado peruano no ha rebotado como lo ha hecho el mercado de Estados Unidos, y ello lo vamos a profundizar en el seminario de inversión del 13 de junio. Y la por su consulta de Edith, de cuándo se analizará si va a pasar mercado frontera. Bueno, la nueva composición del MSCI, esta lo hace en 2 veces al año, mayo y noviembre. Por lo tanto, si es que nos fueran a pasar a mercado frontera, sería para noviembre. Pero esto es poco probable porque ya hemos comentado, la BBL cumple con los requisitos de tener 3 empresas en el índice, en el MSCI general, y estas 3, que son Buenaventura, Sauder y Credicor, cumplen con los niveles de liquidez y de capitalización bursátil. Por lo tanto, no habría motivo para que nos reclasifiquen, salvo si hay algún tipo de advertencia por la poca liquidez de nuestro mercado. Pero bueno, es un factor que también estamos al tanto y que lo vamos a repasar durante nuestro seminario. Entonces, ya con ello, básicamente vamos a cerrar el webinar. Nuevamente, los invito a participar en nuestras actividades, lo vamos a estar compartiendo por correo, y también, como está indicado ahí, en nuestro club de inversión, ¿no? Que para los que ya quieran estar más al tanto de algunos análisis mucho más con detalle y de forma continua, que los compartimos mediante ese servicio. Y todo esto, nuevamente, toda esta información la compartimos por correo para que la tengan a la mano, y para que puedan participar en ello, ¿no? Y eso sería todo por el webinar de esta semana, así que muchas gracias por su participación, como siempre. Cualquier consulta, por favor, no duden en contactarnos, tanto por correo, o por el Facebook, o por el mismo YouTube, donde subimos los videos. Cualquier duda que puedan tener, nosotros estamos ahí para atenderlos. Y eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por su participación. Espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. Y ya nos reencontramos el próximo sábado. Muchas gracias.